Bueno, chicos, continuamos con la segunda parte del apunte. Esto que vamos a ver ahora son sistemas de control, ¿sí? Los sistemas de control son, lo que hacen son subsistemas de sistemas más amplios y lo que hacen justamente es controlar de alguna manera el funcionamiento del sistema. Bien. Bueno, lean bien todo esto, ¿sí? Lo que se controla es materia, energía e información, ¿sí? El control en la naturaleza, bueno, aquí hay un poquito de cómo la naturaleza hace distintos tipos de control. Bueno, lean un poquito eso. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. El tanque de agua de nuestra casa tiene un sistema de control que cuando llega el líquido a un cierto nivel, ¿sí? Dentro del tanque, se corta el paso del agua, ¿sí? Porque tiene un sistema de flotante, ¿sí? Que cuando el líquido llega a un determinado nivel, el flotante sube y corta el paso del agua. Eso es un sistema de control. Una canilla es un sistema de control. Si controla el paso o no de agua. Una válvula de gas es un sistema de control, ¿sí? Hay sistemas automáticos y sistemas manuales. Una característica de los sistemas de control es que con una pequeña cantidad de energía se regula una gran cantidad de energía. Esto... Bueno, el control manual, como lo dice su definición, ¿sí? Es un control que hace el ser humano a través de sus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la vista, el sentido del tacto, con su propia energía, ¿sí? Una canilla la accionamos con nuestra energía. Depende de qué canilla, porque hay canillas automáticas ya que vos pones la mano debajo y comienza a salir el agua. Bien. Pero en definitiva, el control se realiza a través de los sentidos. Y aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Que cuando la presión del agua llega a un determinado nivel, el hombrecito va y cierra la válvula. ¿Está? El control automático, en cambio, se usa un elemento que se llama controlador, ¿sí? Y que va a operar en reemplazo del ser humano, ¿sí? Lo va a hacer a través de sensores, ¿sí? La función del controlador va a controlar ciertos datos y los va a comparar con una información que ya tiene precargada, ¿sí? Y de ahí va a decidir qué acción va a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del tanque, ¿sí? Del nivel de agua. El flotador va a cerrar la entrada del agua. Es un sistema automático, no hay intervención humana ahí. Se hace automáticamente. Bien, ¿qué es la automatización entonces? La automatización es la liberación del hombre de una carga que representa ciertas tareas de control que por lo general son repetitivas, ¿sí? Y se utilizan dispositivos mecánicos, eléctricos o de otro tipo. Bueno, la automatización implica una secuencia que comienza con una entrada y progresa hacia una salida, ¿sí? No quiere decir que el ser humano, por ejemplo, sea reemplazado totalmente por lo que es la automatización, no es así. Siempre va a haber tareas que el ser humano
que son necesarias que se hagan por el ser humano y no puede reemplazarlo una máquina, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice las tareas que requieren poder de imaginación y creatividad humana son insustituibles. Así que por ese lado nos podemos quedar tranquilos. Las máquinas nunca nos van a poder reemplazar. Bueno, esto de los autómatas o de lo automático siempre fue un motivo de estudio para el ser humano, ¿sí? Y los autómatas tienen ciertas ventajas con respecto al ser humano y, por ejemplo, simplifican el trabajo del hombre, eliminan tareas repetitivas, complejas, peligrosas, pesadas, indeseadas, aumentan la producción, economizan material y energía, controlan y protegen instalaciones, relevan al hombre de trabajos insalubres, promueven cambios laborales hacia actividades más creativas, ¿sí? Bueno, definición de la teoría de los autómatas. Es una rama de la ciencia de la computación que estudia las máquinas abstractas y los problemas que éstas son capaces de resolver. Está relacionada con el lenguaje formal o el lenguaje máquina, ¿sí? que utilizan las computadoras. Y nos acercamos entonces a lo que es la robótica, ¿sí? Aquí tenemos un concepto de robot, ¿sí? Que dice que es un ingenio mecánico que obra por sí mismo, ¿sí? Hoy en día ya lo podemos trasladar a un aparato electrónico, ¿sí? Electromecánico, que obra por sí mismo. Bueno, y son objeto de fascinación, ¿sí? No desde ahora, sino desde la antigüedad. Acá tenemos algunos autómatas o pequeños robots que, por ejemplo, inventó Leonardo da Vinci, ¿sí? Fíjense que tenía todos componentes mecánicos por dentro, el leoncito también. Después hubo, bueno, es un poquito de historia, ¿sí? Una orquesta que funcionaba en el agua, de muñequitos que tocaban ciertos instrumentos y eran todos automáticos, ¿sí? Robotitos. Después hubo un relojero, ¿sí? Famoso, que construyó estos 3 muñecos y robots, ¿sí? Que hacían determinadas tareas, ¿sí? Fíjense complejos mecanismos que tenían dentro. Bueno, así que no es del todo nueva la robótica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Investigar en internet 3 ejemplos de retroalimentación que se encuentran en el ser humano. Retroalimentación es cuando se recibe cierta información y automáticamente se modifica el funcionamiento del sistema por esa retroalimentación. Busquen y van a encontrar. ¿Qué tareas pueden llevar a cabo robots actualmente? ¿Sí? Dar ejemplos, tienen que investigar. ¿A qué se llaman androides o humanoides? Pueden buscar qué empresas los fabrican y las acciones que realizan. El otro día descubrí un programa que no sabía que estaba, que eran luchas de robots, ¿sí? No me acuerdo si en Discovery o en un canal de esos. Son luchas de robots. Construyen robots, ingenieros, y los hacen luchar. Bueno, la idea es construir robots que puedan atacar y que tengan herramientas que destruyan a otros robots. Así que, bueno, son todas obras de ingeniería bastante
Si les interesa, búsquenlo, luchas de robots, seguro que lo van a encontrar. Todo lo que es robótica es bastante fascinante. Bueno, ¿qué opinan acerca de la robótica? Y la idea es que ustedes miren o reflexionen acerca de algunas películas que seguramente han visto. Por ejemplo, la película Yo Robot. Hay todo un planteo que se realiza uno de los robots y pareciera como que tiene sentimientos y la capacidad de actuar por sí mismo independientemente del sistema que lo controla, ¿no? Y bueno, perdón, se me fue. Si eso es posible, ¿sí? Si podría haber una rebelión de las máquinas. Otras películas que hablan de eso son Terminator, sobre todo la primera y la segunda, que hablan de lo que era la rebelión de las máquinas. Bueno, en todas se trabaja eso, pero se ve eso, pero es analizar un poquito eso, ¿sí? La otra película, Gigante de Acero, que seguramente la han visto, que por más que es un robot que se usa para pelear, pareciera que el robot como que tiene sentimientos hacia el niño y como se establece una relación personal, ¿sí? Entre el niño y el robot. Y bueno, si eso puede llegar a ser posible, si pueden llegar los robots a tener sentimientos, pensamientos racionales y autónomos, reflexionar acerca un poquito de eso e investigar si les interesa más sobre el tema. Bueno, acá tienen otra lectura, ¿sí? Complementaria, que también pueden sacar información de ahí para responder. La estructura de los sistemas de control pueden ser manuales o automáticos, como dijimos. Para eso van a utilizar sensores que pueden ser los sentidos de la persona o dispositivos mecánicos, neumáticos o electrónicos. ¿Qué van a controlar esos sensores? Temperatura, humedad, presión, iluminación, humo, dióxido de carbono, magnéticos de nivel, etc. Los sistemas de control son subsistemas de sistemas mayores, regulan el funcionamiento de los sistemas, comparan una señal de salida controlado con un valor deseado. Si la señal de salida no influye en el funcionamiento del sistema, son de lazo abierto, ¿sí? O sea que si no afecta el funcionamiento del sistema, quiere decir que son de lazo abierto. ¿Cómo se controlan? Bueno, organizaciones, productos, los procesos en realidad controlan las normas de calidad y eso se realiza a través de la automatización. Como veíamos, si hay retroalimentación, son de lazo cerrado y efectúan operaciones como medir, decidir y actuar. Vamos a un ejemplo dentro de lo que es el sistema de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que tener una temperatura media de alrededor de 36 grados, 36 y medio. Cuando esa temperatura aumenta por una determinada razón, nuestro cuerpo continuamente va controlando que tenga esa temperatura, ¿sí? Hay un sistema de control que controla eso. Cuando por alguna razón se produce un aumento de esa temperatura, que va asociada con multiplicidad de razones, nuestro cuerpo reacciona a eso. ¿Cómo reacciona? Y va a activar, por ejemplo, la sudoración para bajar la temperatura. Va a activar ciertos sistemas de alerta, ¿sí? Y, por ejemplo, el activar la sudoración va a ser un control que realiza el mismo cuerpo. Va a activar los glóbulos blancos para que vayan a atacar la fuente de esa fiebre, ¿sí?
va a activar los sistemas de defensas del cuerpo, porque evidentemente hay algo que lo está atacando. Entonces, eso es de lazo cerrado, ¿sí? Quiere decir que el sistema de control mide, decide y actúa. Bien, entonces podemos clasificar los sistemas de control. Dijimos que son subsistemas de otros más amplios. Que, bueno, aquí dice que pueden ser naturales o biológicos o artificiales. Que son subsistemas de otros más amplios. Bueno, es para ajustar el funcionamiento de un sistema. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Todavía no está la clasificación. Bueno, automáticos. Acá tenemos el de una canilla, ¿sí? El esquema de una canilla. Bueno, cómo ingresa el agua, esta es la válvula. Si se abre el grifo, sale el agua, ¿sí? La automatización sería que se controla el caudal de agua requerido y se eleva una señal a la válvula para que se cierre o se abra. Bien, la actividad que tienen que hacer es analizar este diagrama y decir si, teniendo en cuenta los diagramas anteriores también, sí. ¿Cuál es la válvula que se controla, la variable que se controla en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, estábamos hablando de la variable es el paso del agua, ¿sí? ¿Qué o quién actúa dando respuesta? ¿Sí? Bueno, en cada sistema, ¿quién actúa dando respuesta? ¿Cuál es el sistema controlado? Si todos son controlados, o uno solo es controlado, o dos son controlados. Si ambos sistemas son retroalimentados, ¿sí? Quiere decir si reciben una información para accionar o no una válvula, por ejemplo. Esas son las actividades que tienen que hacer. Bueno, habíamos dicho que pueden ser de lazo abierto, ¿sí? Donde la señal de salida, o sea, el resultado del control que se realiza, afecta o no al sistema. Y de lazo abierto, cuando la salida, la información de salida, se envía al sistema de control y el sistema de control actúa en consecuencia, ¿sí? Eso es de lazo cerrado. Bueno, acá tienen para pensar un poquito en algunos sistemas, ¿sí? Si pueden ser de lazo abierto, de lazo cerrado y por qué. Y acá que los sistemas de lazo cerrado, como habíamos dicho, forman un bucle cerrado, ¿sí? Y lo que hacen es medir, decidir y actuar. Como recordarán, habíamos dicho que lo que hacen es medir, decidir y actuar. Bueno, esto sería todo este apunte, más el que les envié la primera vez, que si necesitan una explicación de este tipo, por favor me avisan, que yo les hago un videito de este tipo, informando todo, explicando bien todo. Esto abarca lo que es el primer trimestre. Para hacer este apunte, las actividades de este apunte tienen todo mayo, así que tienen bastante tiempo. Y luego, más o menos a finales de mayo, a mediados de mayo, les estaré subiendo una evaluación que pueden hacer con este apunte, ¿sí? El mismo sistema que venimos trabajando anteriormente. Cualquier duda, estoy a su disposición.
pero creo que con esta explicación está bastante claro. Cualquier cosita igual me avisan, me preguntan, lo que sea, pero lo que les pido es que lean bien todo porque creo que está todo más que claro. Es un poco difícil el tema del concepto de sistema para comprender, pero bueno, lo importante es que capten lo más posible. Bueno chicos, un besito, cuídense.